¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Son las 21 puntualmente en este momento en Asunción y la temperatura está como para estar afuera si quieren y todo, un fogoncito y estás afuera, ¿verdad? 17:08. Elisa me está criticando mi ropa ya otra vez, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y quiero contarte nomás que hoy a la madrugada, esta noche está pronosticado, estimado amigo, que se inestabilice el tiempo y caiga lluvia y tengamos lluvia mañana y hasta el martes, así que también ahora es el momento de aprovechar. Bueno, hoy queremos abordar el tema económico, seguir abordando el tema económico y tenemos a dos personas que están trabajando hace rato en este tema, una en el sector público, otra en el sector privado, porque queremos entender un poco las diversas perspectivas de cómo se están haciendo las cosas ahora que empezamos a poner en marcha de vuelta al país después de 60 días, digamos, de parálisis total y bueno, 30 días de ir arrancando, pero un arranque que, no sé, no termina de empezar a moverse, no sé cómo llamarle, estamos ahí, estamos ahí. Así que empiezo, Humberto Colmán, viceministro de Economía, pero presidente del Comité de Recuperación, no sé cómo se llama el comité. La verdad que vos nomás creaste ese comité, Enrique, pero es del equipo económico nacional, soy secretario ejecutivo del equipo económico nacional. Eso, bueno, yo le llamo Comité de Reconstrucción. No, está bien. No sé por qué le llamo Comité de Reconstrucción. No, buenas noches, Enrique, un gusto estar en tu programa, un saludo cordial a Amílcar, a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Y Amílcar Ferreira. Yo voy a decir algo, Amílcar, ¿me permitís? Una controversia hubo, estimado amigo, sobre si Amílcar puede o no puede opinar de economía. Yo le pedí a él sus títulos, pero le voy a explicar algo antes sobre la cuestión de esto. No necesita ningún título, ni él, ni yo, ni nadie. Nuestro título para discutir el tema es que somos ciudadanos y pagamos impuestos. Punto. Pero, para la gente que estuvo diciendo en redes sociales todo eso, Amílcar, vos sos máster en administración, tenés también una maestría en economía empresarial y 5 años como investigador. Investigador también, ¿verdad? En el Centro de Políticas Públicas del INCAE, en Costa Rica. No, te juro, para mí, o sea, te juro, sabes que yo hago esto porque hago esto siempre, no es que estoy haciendo acá contigo nomás. Cuando me dicen, perdona, esta pequeña introducción, un ratito nomás. Porque vienen pues los abogados y te dicen, no, pero esto tiene que ver un profesor, doctor. Profesor, doctor, chicos, la ley está en castellano y además es de conocimiento obligatorio, artículo 8 del Código Civil. Así que sus títulos se los meten ya saben dónde. Acá, sobre ley, sobre economía, sobre política pública, el único título que necesitamos todos los paraguayos es el título de contribuyente. Punto. Si pagamos impuestos, hablamos. Nada más. Eso no me quería decir, perdón. Gracias, pero tenía que decirlo porque hubo una campañita en redes sobre este tema y bueno, Humber, yo voy a empezar contigo una cosita, perdón, Amílcar, una cosita. Vamos a ir un poco para adelante. Vale. ¿Cómo piensan ustedes reactivar la demanda interna de nuestro país que a su vez genere el movimiento del aparato económico, dado que ahora estamos viendo que no basta que el gobierno diga se abre fase 3 o se abre fase 4, lo que estamos viendo en las 2 últimas semanas o 3 es que la demanda no se abrió con la fase. Es decir, esto sigue totalmente deprimido. Hay sectores que siguen en cero, por ejemplo, obviamente turismo, espectáculo y compañía. Y bueno, la cosa no parece que vaya a ser tan rápido. Entonces me gustaría saber cuál es el dispositivo que ustedes tienen preparado para hacer frente a este parate que ya no es fruto de un decreto. Sí, bueno, el escenario es muy complejo. Hay que recordar que estamos enfrentando una situación en donde hay un efecto que viene, principalmente en nuestro caso, del lado de la demanda con las medidas de restricción sanitaria, pero eso después tiene un impacto en la producción, ¿verdad? Entonces, el abordaje tiene que ser un abordaje integral en el sentido de ayudar a la producción, ayudar también a reactivar el consumo, como decís vos, que es importante, hacer las transformaciones que se requieren, las reformas que se requieren. Entonces, hacia eso apunta el plan de recuperación, que mañana se va a anunciar un poco más en detalle y seguramente en la semana vamos a estar hablando con todos los referentes en detalle de todo el plan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
el plan tiene medidas de apoyo a la producción, a la oferta, protección de ingresos, un nuevo esquema de transferencia para los trabajadores que sea una especie de PTU 2.0, pero que apunte, por un lado, a sostener ingresos y por ende el consumo, pero por otro lado también a formalizar a estos trabajadores, a estas empresas, lo que tiene un impacto positivo en el sentido de que los mete en el círculo de la formalidad, les permite acceder a créditos en mejores condiciones. Eso por un lado. También hay una agenda muy importante dentro del plan de reducción de costos, que es bueno para la producción, que es bueno para el comercio. ¿Pero de qué costos estamos hablando? Y bueno, hablamos de los costos principalmente que vienen del lado del Estado, ¿verdad? Costos tributarios, costos no tributarios, pero estatales, como por ejemplo las tasas de DINAC, las tasas de SENAVE, de DINAPE, arancel consular y todas esas tasas que actúan realmente como pseudoimpuestos para el comercio. Entonces, en este plan tenemos toda una batería de acciones tendientes a bajar esas tasas. Bueno, ya se anticipó la baja de la tasa de lo selectivo al consumo para ciertos productos y también del IVA para ciertos productos que ingresan al régimen de turismo. Esto es para el comercio de frontera, pero también para el comercio en general. Y a esto se sumaría la baja de la tasa de DINA y otras, ¿verdad? Eso entonces, por un lado, entonces está hablando de protección de ingresos, que también tiene que ver con consumo, reducción de costos. El tema del financiamiento también es importante. Acá vamos a entrar en esa discusión que ya tuvimos en la radio, ¿verdad? Justamente el crédito para el sector productivo. Lo que pasa es que estamos ya en otro momento, posiblemente vos decías, no termina de arrancar, pero esto finalmente, conforme avancemos y cumplamos todo con los protocolos sanitarios, vamos a poder, seguramente, vamos a empezar a ver una reactivación de la demanda de crédito y ahí justamente la intención es llegar con créditos en buenas condiciones, tasas más bajas inclusive de las que actualmente conocemos, plazos más largos, plazos de gracia más largos, de manera tal que a incentivar la inversión, pero también el consumo, ¿verdad? Y después te hablaba de las reformas institucionales, ¿verdad? Las reformas, por ejemplo, que permitan una mejor eficiencia, las reformas que permitan un mejor clima de negocios. Nosotros tenemos en el Congreso 2 proyectos de leyes que vamos a pedirle al Congreso que nos ayude a aprobar rápido, que es, uno es de las garantías mobiliarias y el otro es de la actualización de la ley de quiebras, que data de 1960, entre otros, ¿verdad? Bueno, podría entrar a hablar más en detalle de cada uno de estos temas, Enrique, pero más o menos va por ahí. Amilcar, vos estás, ¿cómo valorás esto y si esto que está diciendo Humberto va a impactar realmente en la reactivación del consumo? Yo creo, o sea, si no reactivamos el consumo estamos fritos nosotros, creo, ¿verdad? Es mi opinión. No, en líneas generales creo que es un buen plan. En todo caso, podemos hablar de los matices, ¿no? Yo creo que hay 5 políticas, digamos, que uno podría tocar, implementar en este momento. La primera es la monetaria, que yo creo que está muy bien alineada. El Banco Central básicamente redujo las tasas de regulación monetaria, que es una tasa de referencia para todo el sistema a un nivel récord, ¿verdad? Está en 0,75. También habilitó una ventanilla de descuento de cartera, que básicamente permite que los bancos entreguen su cartera, los pagarés, digamos, que tienen y reciban a cambio liquidez. Y también flexibilizó las reglas de previsión. Yo creo que en esa política estamos bastante bien, ¿verdad? El crédito, desde el punto de vista de, digamos, de las tasas de referencia, de la señal que envía el Banco Central al mercado, y también desde el punto de vista de la liquidez. Y podríamos decir hoy que los bancos están llenos de liquidez, ¿verdad?, por esta herramienta habilitada por el Banco Central. Después viene la política fiscal, que es, digamos, que el Estado salga a gastar e invertir para que ese gasto de inversión actúe como un elemento contracíclico en un momento en el cual el sector privado se deprime. Yo creo que ahí tenemos poco margen de maniobra. Yo, digamos, valoro más la siguiente política, que es la crediticia. Sin embargo, bueno, ahí vemos que, digamos, hubo un esfuerzo para el tema del sostenimiento del Estado, pero creo que tiene que haber un ordenamiento del gasto, ¿verdad? Seguimos con ese tema, ¿verdad?, de que vemos que básicamente todos los gastos del Estado permanecen casi inalterados y creo que hay que trabajar en esa parte, ¿verdad? Ese sería un matiz nada más. Y después los programas de ayuda social, que yo creo que es muy importante que eso se mantenga, ese PTU 2.0. Yo tengo estudios que hicimos en la consultora donde medimos las ventas de supermercados en lo que sería el tercer anillo de Asunción y vimos ¿a qué le llamas tercer anillo? Y sería, digamos, el primer anillo sería el centro, incluye, digamos, los barrios más residenciales. Un segundo anillo que sería zonas todavía de clase media, Fernando La Mora, y ya el tercer anillo serían, digamos, ciudades más alejadas, Limpio, etcétera, digamos, donde, bueno, nivel socioeconómico más bajo, digamos. Y vimos que con el programa PTU, en el mes de abril hubo un aumento del 15% de las ventas de supermercados. O sea, ese programa PTU generó, digamos, un aumento del consumo
en supermercados. Después en mayo, donde no hubo Putigol, porque recién en la primera semana de junio se paga el segundo Putigol, en mayo, sin Putigol, una caída, menos 15. Entonces, más 15 o menos 15 sería el consumo en ese tercer anillo, con Putigol, sin Putigol. Significa que tiene un impacto importante y creo que es muy importante, digamos, que dentro del paquete se mantenga esa ayuda social. Después está la política crediticia, que es todas las herramientas que permitan dar crédito a la economía. Ahí, digamos que si tuviéramos 100 millones de dólares, el efecto multiplicador que tiene 100 millones de dólares gastados, la política fiscal, versus invertido en herramientas que facilitan crédito, el efecto es mucho mayor en la política crediticia, porque, un ejemplo, el FOGAPI. El FOGAPI se puso ahí un capital, ¿verdad?, para capitalizar la AFD. Y luego contra ese fondo se otorgan garantías que permiten dar créditos por 5 veces el monto invertido en esa capitalización. Entonces, como verás, los fondos invertidos en la política crediticia generan un efecto multiplicador bastante mayor. Sí. No, cortito nomás, y después tu pregunta, Enrique, que me faltó mencionar que es muy importante. El pilar de inversión pública, por supuesto, está ahí. El MOPC va a hacer un salto muy importante en su nivel de ejecución en lo que queda del año. Son más o menos 1.400 millones de dólares. Pero también va a relanzar las asociaciones público-privadas. Porque, como decía muy bien Amílcar, el espacio fiscal para hacer más por el lado del gasto está reducido. Pero la obra pública sí la podemos hacer con estas modalidades donde hay mayor participación privada. Una cosita nomás, Amílcar, sobre el punto que estás señalando. Pues yo creo que, y eso yo le dije el viernes a Benigno, ahora y Humberto ya me escuchó 80 veces, así que, y creo que vos también, así que pido disculpas por ser tan aburrido. Un play nomás ya. No, un play nomás ya, bueno, entonces pongo el play nomás. Yo no creo que haya ninguna discusión, Humber, querido, ni en el tema de obras públicas, ni el asunto del proyecto de reforma de compañía. Yo creo que el gran PA acá, y ahí voy a donde vos estabas, Amílcar, es la política crediticia. Porque José Cantero, que estuvo el viernes también, el presidente del Banco Central, nos mostró efectivamente, estimados amigos, una curva de los créditos otorgados con la garantía del FOGAPI. Y efectivamente la curva arranca muy plana en marzo, pero después se dispara en mayo, junio, digamos, ¿verdad? Ahora, lo que José nos cuenta, o lo que esa estadística nos registra, es que ese disparaje, y como él señaló, usó una metáfora muy, muy apropiada, esta es una curva cohete, o sea, esto se va como un cohete para arriba, ¿verdad? Y desde el punto de vista matemático es cierto, digamos una parábola así casi vertical. El punto es que esa verticalidad es muy pequeña. Entonces, yo lo que creo que estamos viendo es que eso no tiene todavía el impacto que es necesario. Te termino la idea nomás, Amílcar, perdóname. Y que además de ser pequeña, es pequeña incluso con respecto a lo que está disponible, porque estamos hablando de una ejecución de creo que 21% en el tema FOGAPI. Ese es el dato que nos dio José Maciel hace una semana y media. Entonces, a lo mejor cambiaron en una semana y media un poquito los datos, pero por ahí nomás andaba. Entonces quiere decir que la cosa no se aprovechó el 100%, además es chica, y termino con lo que a mí me preocupa. La regulación bancaria no le permite a los bancos apostar por los que están parados. Y sencillamente la plata no fue a los que están parados. Es decir, se está destruyendo el aparato productivo. Pero es mi valoración. Sí, eso hay que seguir trabajando seguramente. Yo creo que hay que construir un puente financiero, ¿verdad? Y en mi opinión, ese puente tendría que ser un año. Tratar de dar un año de gracia a la mayor cantidad de sectores, ¿verdad?, sobre las carteras que ya estaban vigentes antes del COVID, de tal manera dar un respiro a la economía, para que la economía... Paraguay tiene buenos motores económicos, pero necesita ese puente para poder atravesar esta situación. Y bueno, vimos que algunos bancos, dieron 3 meses y yo, digamos, un poco ahí marco un matiz. Yo creo que hubiera habido un acuerdo entre el gobierno y el sector financiero, ¿verdad?, para, en una especie de gran acuerdo, otorgando también las garantías que se requieren, dar ese puente, generar ese puente financiero masivo, ¿verdad?, de dar la mayor cantidad posible de sectores un año de gracia, de tal manera que se pueda atravesar, por un lado, digamos, lo que es la pandemia en sí, pero después también el periodo de recuperación. Porque ¿qué pasa? Incluso si esta pandemia pasa,
digamos, logramos superarla, las ventas que vamos a encontrar inmediatamente después no van a ser al 100% de lo que era antes, vamos quizá a encontrar 40, 50, que es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces necesitamos un periodo un poco más largo después de pasar esto para recuperarnos y luego entonces retomar el pago de las deudas. Ahí es lo que yo voy, y ahora te hablo en nombre del secretario general del equipo de recuperación, del Comité Central de la Recuperación. Humberto, ¿por qué no podemos dar el puente? Yo no usé nunca la expresión puente, pero sí plazo. Yo le decía a Benigno el viernes, a lo mejor nosotros necesitamos 5 años de, digamos, el plazo de gracia, como vos decís, para que el aparato productivo quede potente. Porque, y aquí viene la cuestión que quiero repetirte a vos en público, sí, lo que estábamos hablando con Benigno la vez pasada, perdón, sí, pero tenía que hacer referencia a eso. Nosotros dependemos de la potencia de nuestro salto para arriba en el momento en que podamos dar el salto. Porque ese salto para arriba es el que va a financiar esto que estamos haciendo ahora. Si nuestro salto es raquítico, no vamos a poder financiar y nos quedamos empantanados. Nos vamos a quedar empantanados en una situación crónica. Y nosotros no tenemos que permitir que eso nos pase porque tenemos que tratar de recuperar todo el esquema que habíamos construido durante bastantes años, ¿verdad? 320.000 personas entrando de vuelta en la pobreza, estimado amigo, es una catástrofe social, política, económica, moral, de todo tipo. 320.000 personas estaban en clase media, entrando en clase media y están de vuelta en la pobreza. Eso está mal por donde se lo mire. Entonces, la pregunta es, Humbert, y perdón por la perorata, pero ¿por qué no podemos hablar con el sistema financiero de este tema? Y si el sistema financiero no quiere, como es su derecho no querer, hagámoslo vía estatal, con Fomento, con Crédito Agrícola, con FOGAPI, con la agencia financiera. Sí, mira, varios elementos sobre lo que vos decís, Enrique, que el análisis está muy bueno, ¿verdad? En el sentido de que efectivamente el desafío que tenemos es permitir que la economía recupere la senda de crecimiento. The Economist hace poco quitaba una portada donde decía la economía mundial del 90%, porque esto que estamos viviendo ya se empezó a vivir en China y en otras regiones del mundo, donde se vuelve a la actividad, pero en un 90% del nivel anterior, ¿verdad? No al 100%. Entonces, tenemos ese desafío. La idea, también hay que decir que nuestra economía, como decía antes Amílcar, tiene motores que van a seguir, la economía mundial va a seguir demandando alimentos. Nosotros somos productores de alimentos, entonces tenemos un potencial. De hecho, este fue un año bueno en materia de producción agropecuaria. Entonces, ahí es donde yo discrepo un poco contigo, ¿verdad? Porque el sector agropecuario y agronegocios es un sector que tiene más o menos un 25% de la cartera de préstamos en el sistema, ¿verdad? Si hablamos entonces del sector productivo, tenemos un sector que está plenamente atendido ahí. Las refinanciaciones y reestructuraciones que dio la banca, esto no estoy hablando de la banca pública, banca privada, son de $1.000 millones en este periodo, ¿verdad? En un periodo de incertidumbre donde estábamos encerrados, no sabíamos lo que iba a pasar, de todas maneras se ha podido hacer esas refinanciaciones. Ahora, también tengo que decir que nosotros teníamos desafíos estructurales antes de la pandemia que queríamos resolverlo en la pandemia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos estructurales? Bueno, una banca pública que efectivamente sea una banca de desarrollo, primero. Segundo, un sector de MIPYMES que efectivamente pueda acceder al crédito en buenas condiciones. Entonces, para eso vino lo del FOGAPI, para eso vino lo del BNF, que ahora es el número 1 en el otorgamiento de crédito del FOGAPI, ¿verdad? Entonces, esos son los desafíos que nosotros queríamos atender como una política coyuntural en el medio de la pandemia. No es fácil hacerlo. Antes no lo pudimos hacer, ¿verdad? Pero creo que ya la experiencia nos muestra cuál es el camino, cuáles son las acciones que tenemos que tomar. En ese sentido, creo que hemos dado pasos muy buenos. Yo te decía en el programa la vez pasada, en realidad con los datos hasta el viernes tenemos ya $160 millones de créditos otorgados con el FOGAPI. Hay que tomar en cuenta que la cartera para el sector de MIPYMES antes de la pandemia estaba alrededor de $500 millones. Te estoy hablando del 30% de la cartera, estamos hablando, ¿verdad? En un contexto de incertidumbre, en un contexto también hay gente que es reacia a tomar crédito para pagar salarios o para pagar capital de trabajo, ¿verdad? Se avanzó. Muchos de estos créditos son créditos en realidad para clientes que ya existían, pero estamos hablando más o menos un 30% de estos son nuevos clientes. Por lo tanto, la cartera al sector de MIPYMES, lo que sería el microcrédito, estos son datos que te comentó José Cantero el otro día en el programa que no están publicados, está creciendo 10%. 10% en este momento. O sea que el crédito a nivel general está creciendo apenas 4%, pero en este segmento, el más chico, está creciendo más. Entonces, hemos aprendido en este camino, sabemos cuáles son las dificultades que hay. Un tema es la cobertura, por ejemplo, del FOGAPI. Creo que con esta ley que se va a tratar de vuelta en el Senado, podemos avanzar hacia una cobertura del 90%.
estamos evaluando un mecanismo de compensación de riesgos también de manera... Permíteme Sí. un pequeño paréntesis ahí. Amílcar, escucha un poco, un pequeño paréntesis. No quiero cortarte tu hilo, pero quiero que abras un paréntesis. O sea, ahí yo en el tema de la garantía del 90%, encuentro una concesión que se hace desde el gobierno a la banca privada sobre su valoración de riesgo, porque Benigno me dijo, palabras más, palabras menos, resulta que nosotros no podemos financiar cualquier proyecto y tenemos que financiar los proyectos que sean económicamente viables. Nosotros, digo, el sistema entero, público-privado. Claro. Pero eso implica que se le deja todavía al sistema financiero privado la valoración del potencial del negocio. Es decir, se le da ese 10% para que el banco privado diga, no, a vos no te doy el crédito. Y ahí es donde yo creo que hay un pequeño matiz, porque las valoraciones que hace la banca privada sobre lo que es un negocio viable es distinta por razones regulatorias de lo que la realidad indica, Humbert. Entonces, a donde y esto creo que está perfectamente demostrado con el florecimiento de un enorme aparato de economía informal en el Paraguay, que tuvo que ir a buscar crédito y funcionó a pesar de tener unas condiciones mucho menos favorables. Entonces, y termino con esto. Entonces, ¿por qué pico no hacemos la garantía al 100% y por qué simplemente si los bancos privados no quieren, como es su derecho a hacerlo, vayamos por la banca pública, pero radicalmente? Permíteme seguir entonces. Estoy, digamos que de acuerdo contigo parcialmente en cuanto al tema de las coberturas, y vos me decías el tema regulatorio. Yo creo que hoy día, si vos mirás todas las regulaciones que quitó la superintendencia de bancos, en realidad los bancos hoy no tienen ningún pretexto para darte el crédito. Por supuesto que como los bancos trabajan con el dinero de sus depositantes, ellos te pueden pedir algo más, ¿verdad? Dejar un porcentaje de la cobertura, digamos que es descubierto, que sería un 10%, si avanzamos al 90%, es bueno en el sentido de que haya un análisis del riesgo crediticio que sea correcto, ¿verdad? No podemos tampoco descuidar el análisis del riesgo crediticio, porque finalmente a la vuelta de la esquina puede tener un problema financiero a nivel sistémico, ¿verdad? Que no es lo que queremos precisamente, ¿verdad? Ahora voy al otro punto que vos mencionabas. Yo te decía antes, teníamos el desafío de una banca pública de desarrollo de verdad, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y ahora con más razón lo vemos, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer la banca pública? La banca pública tiene que llenar justamente el vacío del mercado, tiene que corregir las fallas del mercado. ¿Qué falla del mercado? Segmentos de la economía que no son debidamente atendidos. De eso se tiene que ocupar la banca pública. Y a eso apuntamos. El BNF ya tiene $60 millones otorgados de préstamos en este momento de pandemia. Humbert, tenés $60 millones, que yo creo que es bastante chiquitito, porque $3.000 millones es nuestro PIB mensual por mes. $3.000 millones. Y entonces tenés tenés tus $60 millones, pero tenés creo que 12... Pero nosotros estamos hablando de las MIPYME, Enrique. No, yo te estaba diciendo entonces que 500 millones era más o menos en la cartera total del sistema. BNF solo te está dando más del 10% en ese segmento. Entonces no es poco lo que vamos a hacer. No digo que esté bien y que estemos satisfechos. No estamos satisfechos, queremos ir más adelante, pero justamente ese es el desafío en este plan de recuperación, atender el gran problema que tiene la banca en general y la banca pública en particular, que es la falta de un fondeo de largo plazo. Pues yo le pido al BNF, prestá 5 años, prestá 10 años, prestá 7%, pero ¿dónde está el fondeo de largo plazo? Porque él tiene todo depósito a la vista nomás como fondeo, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos hacer en este plan, dotarle al BNF del fondeo de largo plazo y que él pueda otorgar esos préstamos de largo plazo y llenar corregir esa falla del mercado. ¿Vos estás satisfecho con la regulación bancaria sobre el puente que tenemos que tender? ¿Estás satisfecho con lo que se está haciendo con el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola, Habilitación y Compañía? ¿Te parece suficiente? Mira, yo digamos que tenía un punto de vista un poco diferente. De hecho, había en su momento preparado una propuesta y lo había inclusive compartido con el ministro. Yo creo que lo que habría que garantizarle a los bancos es el fondeo, es una garantía de mantener el fondeo. Porque ¿cuál es el negocio del banco? Capta depósitos, convierte esos depósitos en préstamos, eso es lo que se llama intermediación financiera. Entonces, en la medida que estos depósitos permanezcan, estos créditos pueden ser refinanciados. Se puede dar, por ejemplo, un año de gracia. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con el 90%, porque también hay que evitar el riesgo moral. Si vos das una garantía del 100%, ya el banco ya no corre ningún riesgo. Tiene que arriesgar algo
para evitar ese riesgo moral. Entonces, más bien, una garantizar cosita, fondeo. No, sí, espera, sí, por el punto nomás, sí. porque Benigno me aclaró un asunto ahí que para mí es grosísimo. Ese 10% es el que le permite al sistema financiero decir, mi tasa no va a ser 7, va a ser 13. Sí. Y entonces estamos otra vez en la misma. Pues. Sí, por eso es que yo digo que hay que ser el 100%. Sí, Por eso yo decía antes que, perdón, por eso decía antes que tenemos que ver la forma de cubrir el riesgo. Porque claro, te queda una porción del 10% que igual si el crédito se cae, es un dinero que pierde el banco. Y acordate que nosotros estamos moviendo el dinero del sector privado acá, porque es el fondeo de ellos el que va a dar el crédito a un tope de tasa del 10%. Eso no quería decir. Sí. Entonces, si vos le garantizás, y el Estado puede hacerlo, o sea, el Banco Central y el Estado paraguayo, el Tesoro ahora, a través del Banco Central, garantizar el mantenimiento del fondeo te significa que si algún depósito se le va a ese banco, el Estado va, digamos, a reemplazar ese depósito, de tal manera que por todo este periodo, por un año, por ejemplo, ese fondeo esté garantizado por los bancos. Eso va a significar, en mi opinión, un shock de confianza, porque en primer lugar, los bancos ya van a estar tranquilos de que sus fondos, su fondeo, va a permanecer estable por un año. En segundo lugar, también va a significar una tranquilidad para los depositantes, porque al estar los depósitos garantizados también no hay ninguna razón para salir, ningún banco se va a caer debido a que ya esos depósitos están garantizados. Y también va a ser una tranquilidad para el sector, digamos, de deudores de los bancos, el sector productivo y otros, porque van a acceder a ese año de gracia. Es muy importante, en mi opinión, lograr que en lo posible ninguna empresa, por ejemplo, quiebre. La propuesta tampoco es congelar la foto del sistema financiero, depósitos y créditos. Es como decir, paremos la pelota, un año de gracia para todos, nadie quiebra, porque en este momento también, si no se hace eso, el poder que se le da a los bancos es enorme, porque en ellos queda, dependiendo a quién le dan y a quién no le da esa refinanciación, tomar la decisión, la altísima responsabilidad de decidir qué empresa vive y qué empresa muere. Pero más entonces que eso, es mejor, dado que es una situación absolutamente extraordinaria. Hay que recordar que es la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos 100 años, ¿verdad? Así mismo. Entonces, y esto no es, digamos, culpa de nadie. Entonces, si vos eras dueño de una empresa y tus ingresos se cayeron, entonces creo que es razonable que toda la economía otorgue ese puente, construya ese puente, que en lo posible nadie quiebre, para que una vez que esto pase, entonces retomemos. Porque, ¿qué pasa? Es muy diferente un reacomodo de la economía con muchas empresas quebradas a que si logramos que esas empresas sobrevivan. ¿Por qué? Porque la quiebra de una empresa, Enrique, es la destrucción del tejido económico. Esos empleos ya se pierden de manera permanente. Sin embargo, si logramos de alguna manera, con ese puente que planteo, lograr que las empresas sobrevivan, una vez que esta situación pase y empecemos a retomar el crecimiento, esos puestos de trabajo van a estar ahí para que la gente regrese. Es lo que yo si llamo ya quiebra la empresa, no hay a dónde regresar. Y lograr que se creen otra vez después nuevas empresas que sustituyan a esas que quebraron es mucho más difícil. Eso es lo que yo llamo, con otras palabras, yo lo que siempre es mantener aceitado el aparato productivo. Y yo solamente quiero ponerte como ejemplo, perdón, pero voy a llover sobre mojado, él ya me va a tirar su agua por la cabeza, pero tengo que decirlo. Estimados amigos, esto no es ningún secreto. Esto que estamos discutiendo acá, no es, esto ya se discutió, ya se hizo, ya tuvo éxito. Alemania 1948 con el Plan Marshall. No le pidieron, el sistema financiero privado dijo, no, a nosotros no nos interesa. No nos interesa. Entonces el gobierno alemán, que entre paréntesis tenía 2 meses de recién fundado de vuelta, dijo, está bien, no hay banca privada, no vamos a hacer con la banca privada, vamos a hacer un instituto público, el Instituto Alemán de Reconstrucción. Ese Instituto Alemán de Reconstrucción, Humbert, no pidió garantías, pidió plan. No pidió ninguna garantía. Y entonces el préstamo era, según tu plan, y 60% vos usabas y 40% tenías que guardar para la... ¿De qué año estás hablando, Luis? 1948. Bueno, el contexto económico que vos considerás conmigo que era absolutamente distinto pero ellos del que estaban en estamos ruina. hoy día. Pero ellos no, estaban está bien, lo que te quiero decir nomás que hoy no tenés, en aquel tiempo no tenías el nivel de profundidad financiera y complejidad que hoy tenemos, ¿verdad? Quiero nomás decir eso, ¿verdad? Y en función a lo que decía un poco Amílcar también, es interesante con lo que plantea Amílcar, pero quiero recordar que el nivel de depósito en el sistema financiero privado, estamos hablando de 15.000 millones de dólares, no hay forma de asegurar el fondeo. Ahora, quizás una parte de eso puede hacerlo a través de la AFD,
que es justamente a donde apunta el plan. El plan apunta a tener ese préstamo de largo plazo con estos recursos de la ley que se volvió a ratificar el diputado y que va a ir al Senado ahí. Entonces creemos que estamos en esa línea. Una cosita de números nomás que quiero preguntarle, son los números, no nada de concepto todavía. Si el Senado aprueba la nueva ley, la de fondeo, sí, vamos a tener ¿cuánto? 450 millones de dólares en total. De la del FOGAPI vos decís, el FOGAPI. 330 millones. No, yo no estoy hablando de los nuevos. Los nuevos creo que meter, el FOGAPI tenía 100 millones. Sí. Y ahora le quieren agregar 270 millones o cómo. 330, ¿verdad? Porque había un préstamo ligado del FMI y otro del Es para Fonplata. saber cifras nomás. Sí. 330. En total. Más lo que ya se transfirió antes. O sea, sería 430 millones. 430, sí. 430 Sí. millones. Más Y lo que eso- vos transferiste para el fideicomiso también. No, que da claro. una tasa más baja. La pregunta que quiero hacer es por ignorancia. Y eso se multiplica por 5. Por ejemplo, con los 15.000, en la regla del FOGAPI, con 3.000 millones garantizás 15.000. La idea no es, en una primera etapa por lo menos, no es desembolsar nada, sino decirle a los bancos, yo te garantizo tus depósitos. La foto que tenías al 28 de febrero de depósito, eso está garantizado. Si algún cliente se quiere retirar, yo voy a entrar a sustituir. Obviamente, uno puede, un poco por la ley, por las leyes de estadística, ¿verdad?, presumir de que no se van a ir todos, quizás se va una parte. Entonces, esa parte es la que, Otra en todo mojadita, caso... otra llovida sobre mojado. Mohamed Yunus. Sí. Pues sí, eso está demostrado. Sí. Y Pero quiero también dar un matiz. Parte del plan que me parece bien, ¿verdad?, es inversión. Yo creo que es relevante discutir sobre las inversiones en esto. ¿Qué tipo de inversión? Porque no todas las inversiones también generan el mismo efecto en el empleo. Creo que en este momento el foco de la inversión pública debería ser en aquellos rubros que generan mayor cantidad de empleo y por ende mayor efecto distributivo de esa inversión. Voy a poner así dos ejemplos extremos, exagerados, Enrique, para un poco graficar lo que quiero decir. Vamos a suponer que, siempre los recursos son limitados, vamos a suponer que vamos a invertir $1.000 millones y hay dos opciones. Una es terminar la ruta bioceánica y la otra es hacer, 40.000 viviendas. Si vos, digamos, cuantificás el efecto de ambas inversiones en el empleo, son totalmente diferentes. Yo creo que por un tiempo quizá habría que poner más foco en aquellas, obras públicas que generan mayor efecto multiplicador, porque eso ayuda también a sostener digamos, ese nivel socioeconómico más bajo, mueve casi nada tiene una cadena de aprovisionamiento mayor que la de la construcción de viviendas. Hay un estudio de la AFD que cifra en 12 empleos por cada unidad habitacional construida. Y también mueve toda la cadena, producción de ladrillo, cemento, transporte, albañiles, arquitectos, ferretería, ¿verdad? Entonces creo que también, yo ahí comparto el plan de gobierno, solamente quiero agregar ese matiz. Creo que es relevante discutir cuando hablamos de inversión, qué tipo de inversión, y creo que sería importante ponerle foco a esa que genera mayor efecto en empleo. Reaccionando rápidamente. Sí. Primero, lo que decía antes Amílcar, yo creo que el Banco Central ha tomado medidas que nunca antes nosotros en la historia hemos visto. La posibilidad de que los bancos puedan hacer redescuento, o sea, que puedan hacer, mejor dicho, un descuento o obtener liquidez a cambio de los IRM y de los bonos del Tesoro. Imagínate eso. Nunca antes eso se había podido hacer, ¿verdad? O sea, el banco puede irse con el bono del Tesoro que tiene el Banco Central, le da la liquidez. Eso no me quiere decir que es una fuente de fondeo de liquidez que tienen hoy los bancos. Segundo, sobre el tema de vivienda, totalmente de acuerdo con Amílcar. Y dentro de esta propuesta que mañana se va a dar a conocer más en detalle, apuntamos a 18.000 viviendas. Por un lado, lo que hace directamente el MUF, y por otro lado, con un FOGAVI, un fondo de garantía para la vivienda que permita también movilizar el dinero. Eso puede generar empleo masivo. Si es importante el programa, va a generar mucho empleo. Esa es la parte que creo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Vamos a ir a la parte que no estamos de acuerdo. Perfecto. La parte que no estamos, o por lo menos no estamos totalmente de acuerdo. Yo tengo un punto después en lo que no estoy de acuerdo, después de vos. Una cosita, porque ahí yo quiero ir un poco, a que... Voy a plantearte de esta manera. El aparato que realmente mueve la economía de un país es el esquema productivo de la clase media. Y nosotros estamos demasiado enfocados y yo no digo que esté mal, por eso dije que estamos todos de acuerdo, estamos demasiado enfocados en dar soporte a los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo cual está bien. Pero eso tenía que ser además de mantener el aparato que produce, que el aparato que va a generar empleo independiente, y ahí viene un poquito la cuestión ya, pero en términos filosóficos, le estamos dejando a los bancos decidir quién va a sobrevivir y quién no va a sobrevivir.
Y eso no está bien. El banco tiene sus intereses privados para definir quién sobrevive y quién no sobrevive, y esa no puede ser una decisión privada, mi querido Humberto. Esa siempre, toda la vida, para siempre, tiene que ser una decisión pública. ¿Quién sobrevive y quién no sobrevive? ¿Quién es el...? A ver, voy a ponerte un ejemplo. O sea, el señor del banco que tiene interés en potenciar el supermercado y resuelve que no sobrevive la despensa. Pero estamos todos locos, eso no puede funcionar así. Por eso es que yo reclamo que los bancos nos quieren hacer, pero divinos, yo les quiero todo bien, pero el sector público sí. Totalmente, no, y eso es lo que hablamos antes, Enrique. El Banco Nacional de Fomento queremos que tenga ese rol de banco de desarrollo. Está bien, pero no te está, a ver, espera, yo entiendo a dónde va. Estamos atrasados, hombre, déjame decir así. Y depende, porque estamos todavía en una cuarentena donde todavía no estamos en la última fase, ¿verdad? O sea, yo te voy a decir, ¿qué certidumbre tenían las empresas y las personas para tomar los créditos antes, ¿verdad? No era muy claro. Ahora creo que se va a empezar a reactivar la demanda de crédito más fuerte, y para eso queremos estar listos, ¿verdad? A través de la banca pública, de manera directa, la banca de primer piso, que llegue más rápido. Un punto. En el tema de inversión, yo creo que digamos que el Estado tiene que hacer alguna inversión, pero no demasiada, ¿verdad? Eso ya en términos más amplios, no solamente referido a esta situación. Yo creo que Paraguay tiene un esquema de presión tributaria baja, Enrique. Digamos, fuera de lo que son paraísos fiscales formales, Paraguay tiene la presión tributaria más baja del mundo. Por ende, para que ese modelo sea coherente, Paraguay no debería hacer mucha obra pública en lo que llamamos el modelo tradicional. Ahí quiero un poco mencionarte que hay 3 modelos para el desarrollo de obra pública. Está el de primera generación, que es, digamos, el Estado se endeuda con multilaterales o emite bonos y hace la obra. Eso es la primera generación. Ahí estamos nosotros. Después viene la segunda, obra pública de segunda generación, que es la concesión, ¿verdad? El Estado concede un derecho a una... Y peaje. Y el privado se endeuda, toma el riesgo del proyecto, invierte y puede ganar o perder, dependiendo de qué tanto tráfico, por ejemplo, tiene una ruta, ¿verdad? Concesionada. Esa segunda generación. Y después está el de tercera generación, que es la APP, la Alianza Público-Privada, que es un modelo en el cual el Estado le da, digamos, al privado el derecho de hacer una obra, pero le acompaña en el riesgo del proyecto, otorgándole una garantía de un flujo mínimo. Esto significa, Enrique Vargas Peña, promotor privado, construye la ruta tomando él el endeudamiento, pero el Estado te garantiza que si vos no alcanzás un flujo mínimo, el Estado te va, digamos, completar lo que falte para que de todas maneras vos siempre obtengas una rentabilidad mínima. Desde el punto de vista del Estado es mucho más eficiente, porque vamos a suponer que la obra costó $1.000 millones y vamos a suponer que para el privado, que tenía que recuperar esos 1.000, al final con el flujo generado recuperó 800 nada más. Vamos a asumir una situación, digamos, de pérdida. Entonces el Estado tiene que poner el 200, pero finalmente al Estado le costó 200 y no 1.000, que es en el modelo tradicional. Nosotros tenemos un modelo, y eso en su momento también lo he comentado ahora, ¿no? En digamos, reuniones con Humberto. Yo no estoy de acuerdo con este modelo de un Estado, digamos, que invierte mucho en obra pública y que hace... Yo siempre digo, tenemos el modelo de la ruta gratis, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas rutas donde el Estado se endeuda y donde después el cobro del peaje es irrisorio. Entonces hay una transferencia enorme de rentas de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos, a ciertos sectores productivos que son, digamos, muy buenos, muy necesarios, pero que, digamos, se vuelve un poco muy desbalanceado ahora el esquema. Yo creo que deberíamos apostar más a un esquema de APP, de alianza público-privada, donde abrir todos los sectores y que los privados sean los que vengan a hacer esa obra, ¿verdad? Esa es la idea, sí. O sea, ahí, para terminar el punto, tenemos, por ejemplo, sectores que están cerrados, energía, ¿verdad? Tenemos solamente 2 casos, muy exitosos, por cierto, de participación del sector privado en energía. Estoy hablando de transmisión, distribución, incluso generación, podría ser. Clipsa en Villarrica, y en las colonias menonitas ellos, digamos, tienen un esquema donde compran energía mayorista de la ANDE y después la distribuyen. Todo el tendido eléctrico de las colonias menonitas lo hizo la cooperativa. Tienen inclusive un sistema que a mí me llamó mucho la atención porque en su momento me invitaron y fui a visitar. Tienen un generador, Enrique, gigantesco, un motor que trajeron de Canadá, que si se corta totalmente la energía que viene, digamos, de la central, esos motores generadores permiten alimentar toda la ciudad
de todas maneras. O sea, nunca se corta. Y eso toda inversión privada. Entonces acá tenemos sectores como energía, agua. Te voy a dar un número. Hacer todo el alcantarillado sanitario y pluvial de Asunción costaría $1.000 millones. ¿Sabes? Si vos financias eso a 30 años, a una tasa del 5% anual, para los 500.000 habitantes que hoy viven en Asunción, ¿sabes cuánto significaría por cada uno de esos 500.000 contribuyentes? $11 por mes. Con $11 por mes, si vos le das a un privado eso, que haga todo el alcantarillado sanitario y pluvial de toda la ciudad de Asunción, con eso también eliminás ya el problema de los raudales, del asfalto, que gastamos una fortuna cada año en asfalto, generás muchísimo empleo y costaría más o menos eso. Sobre la población actual de contribuyentes de Asunción, $11 por mes. ¿Sería cuánto de $11 por mes? 77, 70. Haces un fideicomiso, sí. 80.000 donde se cobre al contribuyente una tasa por tener, digamos, el desagüe pluvial y sanitario frente a su casa, que pague $11 por mes, que ese dinero vaya no al municipio, sino a un fideicomiso, y que ese fideicomiso después al privado que haga eso. Eso generaría muchísimo empleo. Te estoy dando un ejemplo nomás de sectores que hoy tenemos cerrados, donde la ANDE, SAP, etcétera, ¿verdad? Y sin embargo nos perdemos modelos de inversión que podríamos implementar. Ahí viene una cosa que le vamos a preguntar a Humberto a la vuelta a la pausa. Y no es coherente ese esquema. Es que el Estado haciendo obra. Eso es, se con llama una presión tributaria baja. Atada de mano política. Vamos el aeropuerto. A la pausita. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta en un ratito. 21:43. Humberto, tenés la palabra. A ver, la crítica que estoy entendiendo es, bueno, ¿por qué no radicalizar el programa APP? Radicalizar implica hacerlo 100% y mucho más rápido. Mira, yo te diría que no hay una objeción respecto a lo que decía Amílcar, yo estoy de acuerdo con él. Es solamente una cuestión de los tiempos y los estadios de desarrollo, ¿verdad? Nosotros no somos todavía una economía con el nivel de inversión y con la complejidad suficiente para desarrollar tantas APP como se pudiera. Yo quisiera que haya más APP, ¿verdad? Pero digamos que fuimos avanzando en un proceso donde primero el Estado invierte hasta donde puede invertir, porque hay un límite natural que viene dado por los intereses que vos podés pagar como gasto corriente, y eso permite apalancar un nivel de capital o inversión pública. Eso fue lo que estuvimos haciendo, explotar lo máximo que se puede, y estamos llegando a niveles de inversión que nunca antes se había tenido en la historia de Paraguay. Este año solamente vamos a llegar a como a $1.900 millones de inversión pública. Yo creo que eso no está mal. Ahora, en paralelo tenemos que ir avanzando hacia esas modalidades de inversión que señalaba Amílcar, construyendo institucionalidad. La Ruta 2 y 7 es un ejemplo. Lo hicimos rápido si uno mira la experiencia de otros países, pero fue la primera APP. Tenemos que hacer bien ese trabajo para que venga más un candidato natural que ya viene con un proyecto de iniciativa privada, el de la hidrovía, por ejemplo. Creemos que hay otras rutas, como la que mencionaba Amílcar, la Ruta 1, por ejemplo, ciertos tramos de la Ruta 1 son perfectamente rentables para una APP. La Ruta Sexta, por ejemplo, que es una ruta también de producción y de comercio, es también perfectamente... Pero esta es curiosidad totalmente geográfica y académica nomás. ¿Y por qué no toda la Ruta 1, Humber? ¿Qué valoración lo que se hace para decir no toda la Ruta 1 no, son partes nomás? Bueno, hay un estudio ahí que se va a divulgar seguramente con el MOPC, ¿verdad? Que hay ciertos tramos en donde no hay tanto tráfico aparentemente, ¿verdad? Entonces la idea es poder quizás partir esa ruta y los tramos que son más rentables hacerlo vía APP. Y lo otro que quería decir, Enrique, es que el tema de energía también coincido plenamente. Una cosa que queremos posicionar con el plan de vuelta es la discusión de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Tenemos una ley que no ha funcionado, ¿verdad? Y ahí tenemos la posibilidad de tener más generación de energía. Tenemos un país con muchos afluentes, entonces realmente es un espacio perdido donde hay Pero vos tenés ahí un problema, Humberto, y perdón, pero lo estábamos hablando fuera del micrófono, porque vamos a poner al aire. Vos tenés ahí un problema político que se llama el funcionariado público de ANDE, de SAP, que son base electoral del presidente de la República. Entonces, cuando vos te vas con tu idea y decís, che, Marito, acá yo tengo un proyecto que es maravilloso, ¿entendés? Para que funcione como lo que pasa es que se interpreta mal, porque lo que estamos planteando es complementar la inversión de la ANDE y no sustituir a la ANDE. La ANDE va a seguir existiendo, pero la ANDE no tiene capacidad de inversión para todas las necesidades que tiene el país. Estamos de acuerdo con eso. ANDE no tiene capacidad de inversión, o sea, cero luego. Pero además yo te voy a decir otra cosa. Además, ANDE yo creo que hay que cerrarlo ahora, después de todo lo que hicieron. Pero una cosita ahí, Humber.
Lo que pasa es que vos te vas con el proyecto y te sale el Citran y te dicen, no, esto es un atentado contra el monopolio de Andes, defienden el monopolio de Andes y lo que quieren es nacionalizar CIPSA y nacionalizar las colonias menonitas. Pero Andes es comprador también de energía, o sea, lo que estamos planteando acá, o lo que se plantearía es justamente tener nuevas fuentes de generación de energía que la Andes le va a terminar comprando, pero acordate que si bien es cierto, nosotros tenemos una energía excedente, digamos que en unos 10 o 20 años más, digamos que vamos a necesitar nuevas fuentes de energía, ¿verdad? Sí, hablemos de distribución, te voy a poner un ejemplo, el de SAM. Ese sí puede ser un tema de discusión. Una empresa absolutamente quebrada, una empresa con toda su red de agua, digamos, totalmente ya con la vida útil. ¿Qué es lo que pasó en la periferia, en el perímetro de lo que es el Gran Asunción? Empezaron a surgir empresas privadas, se le llaman aguateras, sí, que brindan perfectamente el servicio. Al comienzo inclusive sin marco legal, ¿verdad? Por la propia necesidad que había, se abría un loteamiento, alguien tenía que proveer agua, y son empresas que funcionan súper bien. O sea, el sector privado, cuando vos le pones las reglas y le abrís la cancha para que invierta, funciona. ¿Por qué el sistema de distribución de agua funciona y por qué no funcionaría, por ejemplo, distribución privada de energía? En todos los sectores creo que hay muchas oportunidades para esa idea que tiene que ser un monopolio público, tenemos que superarla. No me tenés que decir estar en contra del monopolio y estar a favor de la empresa privada. O sea, hay dos temas también ahí en la parte de empresas públicas. Creo que también podríamos poner sobre la mesa la posibilidad de la venta de activos, por un lado, y también de empresas públicas que hoy ya no tiene sentido. No sé, el Estado tiene Capasa, por ejemplo, produce caña, tiene Copaco. ¿Qué sentido tiene que un Estado tenga una empresa telefónica hoy? Yo creo que estoy de acuerdo, es un tema que tendríamos que discutirlo como sociedad, definitivamente, ¿verdad? Coincido plenamente con Amílcar, ¿verdad? Ahora, dentro del plan, digamos que a corto plazo, este plan que mañana se va a presentar está enfocado en el cortísimo plazo que es este segundo semestre y todo eso que te decía antes, ¿verdad? Pero estos son los temas que tenemos que discutir. Pero está bien. ¿Qué necesidad de tener la caballería? Por ejemplo, sale el valor inmobiliario que tiene ese lugar. Podríamos el Estado podría realizar ese activo y mudar la caballería, no sé, en otro lugar más, en el Chaco, no sé. Después vamos a hablar de eso. Sí. Una cosa, es un punto interesante, pero yo no estoy tan de acuerdo contigo. Pero voy a ir así al tema. El punto nomás es, si el plazo inmediato, ¿por qué no hacer la realización de estas empresas que en realidad ya no sirven para nada, Humberto, para inmediato? Y voy a usar tu ejemplo, ¿verdad? Chico, Copaco, una vergüenza. Capasa, pero Dios mío, ¿qué pasa? ¿Quién quiere llevar? Ahora, mañana hacemos, ¿entendés? ¿Por qué no se puede hacer eso, Humberto? No, yo creo que sí, ¿verdad? De hecho, estuvimos hablando con el ministro de estos aspectos, ¿verdad? Y la intención es poder justamente avanzar en esa discusión. Te digo, para juntar guita. Pues, claro, hay que poner sobre la mesa también, como decía hoy, yo no soy un experto en el tema, ¿verdad? Pero son cuestiones un poco más complejas desde el punto de vista de la economía política de eso, y vos sabés mejor, ¿verdad? Vos mencionabas el caso de la ANDE. No digo que no se pueda hacer, pero digo que necesitamos un diálogo amplio. Muchas veces cuando planteamos reforma de fondo encontramos siempre los detractores y eso dificulta, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer por un lado es conseguir la adhesión hacia nuestro plan, generar expectativas positivas y poder avanzar en recuperar, digamos, que el flujo circular de ingresos en la economía a corto plazo, pero discutir estas reformas estructurales son importantes. Me estás llevando a un tema que creo que vale la pena mencionar. Cuando se planteó el tema de la APP, desde el punto de vista conceptual, creo que no hay problema. O sea, desde el punto de vista conceptual, creo que todo el mundo entiende un poquito las razones que vos estabas explicando, Amílcar. El problema está cuando viene una APP y se convierte en una explotación. Y en vez de cobrarte un peaje, por decirte, no sé, de 50.000 guaraníes, te cobra un peaje de 150.000 guaraníes. Entonces vos decís, espera un momento, ¿qué pasó acá? Y ahí es donde surge digamos, la oposición conceptual, digamos, que podría ser rechazable, pero los que estamos con el lado de la decencia pública también decimos, che, espera un momento, acá están robando plata, ¿entendés? Y eso no está corregido. ¿Entendés? El Estado, en un país que tiene presión tributaria baja, que ha optado por ese modelo, el Estado tiene que ser pequeño, básicamente tiene que ser un regulador, tiene que crear, digamos, institucionalidad reguladora y no invertir nada, o sea, dejar que más bien, digamos, generar las condiciones para que el privado quizá haga alguna inversión, pero no tendría que ser muy activo en eso, porque no es coherente el modelo. Un país que se endeuda 10.000 millones de dólares con una presión tributaria del 10%, haciendo obra pública. Para que el modelo sea coherente tiene que ser, básicamente, hacer alguna obra pequeño, una fuerte capacidad reguladora y que el privado haga la inversión. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque el Estado recauda 4.000 millones de dólares al año, ¿verdad? O sea, 10.000 millones de dólares. Si vos pensás, ¿cuánto vos te apalancás cuando tomás un crédito hipotecario, Milton?
300 veces, 400 veces tu ingreso, mucho más, ¿verdad? Sí, el Estado también lo puede hacer. Plazo, sí. Entonces no está mal la obra pública tradicional. Sí estoy de acuerdo que tenemos que complementar y buscar esa mayor participación privada también en la inversión pública, ¿verdad? Yo creo que las dos cosas podemos hacerlo, ¿verdad? Lo que hay que decir nomás que ese 4.000 que menciona Humberto, si uno mira solo el 4.000, como que el 4.000 está disponible para pagar la deuda. En realidad ese 4.000 está totalmente capturado por el gasto corriente, por compromisos, ya que entonces casi nada lo que queda. Entonces, por eso decimos que la política fiscal tiene poco margen de maniobra. En mi opinión, no es coherente un nivel de endeudamiento alto. Más bien lo que hay que apostar es por atraer capital privado que haga todas las obras que el país necesita. Una cosita nomás que yo quiero señalar en mi descargo. Yo apoyé 100% el endeudamiento en este periodo de pandemia y sigo apoyando y lo voy a seguir apoyando. Como medida de corto plazo. Como medida de corto plazo. Sí. O sea, yo no tengo nada que... Yo estoy de acuerdo también con eso, pero como medida de corto plazo. Pero ya en el largo plazo creo que es incoherente. No, porque el plan de Benigno, según lo que declaró por lo menos formalmente, es que ellos pretenden volver a la normalidad en 2024. Sí, va a tomar más tiempo porque hay que decir que la ley de emergencia, con la ley de emergencia se atendieron necesidades urgentes, ¿verdad? Las capitalizaciones, los programas sociales como PTU, son todos realmente gastos de una sola vez, no son gastos recurrentes, no son gastos permanentes, te generan un déficit fiscal, te van a generar un déficit fiscal de más o menos 7% del PIB este año, pero una gran parte de eso, más o menos unos 4,5 a 5%, es un déficit transitorio que obedece a la caída de ingresos y a estos gastos extraordinarios. Hacia adelante vamos a necesitar de todas maneras unos cuantos años para volver a la trayectoria normal de déficit fiscales. Ahora, yo soy un firme creyente que si vos manejas razonablemente las finanzas públicas, el financiamiento vía deuda pública es casi un financiamiento ordinario. El libro de texto de finanzas públicas tradicional es una fuente de recursos extraordinarios, pero si vos sabés manejarlo razonablemente, se puede volver una fuente de recursos. Yo ahora voy a aprovechar, perdón. Yo tengo un punto más después. No, una cosita nomás. Que yo voy a aprovechar para tirar mi veneno. Una cosita nomás. Estimados amigos, acá, esto que acaba de decir Humberto tiene que ver un poquito con el proyecto de ley que presentó el senador Víctor Ríos en la Cámara de Senadores de dejar de pagar la deuda externa. Y yo les quiero decir al Partido Liberal Radical Auténtico, estimado amigo, mi partido, yo estoy afiliado, es simple. Si ustedes siguen con esos infantilismos argentinos, no van a llegar a ninguna parte, porque no es serio. No es serio, Víctor. Es copiar a los que fracasaron. ¿Entendés mi punto, papá? ¿Entendés? No es nada personal, mi querido Víctor, pero estás proponiendo idioteces, ¿entendés? Que no son serias. Enrique, yo te sumaría que realmente es tremendamente peligroso lo que se plantea, ¿verdad? Pero no es peligroso, es un infantilismo argentino. Es ingenuo realmente porque lo que se pretende ahora, y ahí un poco lo que decía antes América, nosotros en realidad estamos pagando $400 millones, más o menos de 300 a 400 millones de dólares cada año en materia de intereses, lo que te permite apalancar un nivel de inversión importante, que es lo que mencionaba antes, ¿verdad? Si vos haces lo que dice el senador Ríos, ¿qué es lo que va a pasar? Vos te vas a ahorrar, entre comillas, esos 400. Claro. Pero ¿qué va a pasar después? Te quedas sin plata. Pasa que, por ejemplo, los bonos soberanos tienen una cláusula que se llama cross default. Quiere decir que si vos no le pagás a uno de tus acreedores y él entra en razón de eso, te puede exigir la devolución entera de todo el capital de una vez. Por eso. Se te cortan las líneas de financiamiento de los multilaterales que están en ejecución. Se te cortan aquellos que están en preparación. ¿Sabes cuánto significa todo eso? 12,000 millones de dólares de impacto. Yo voy a decir negativo. una cosa y termino con esto. Perdón, pero yo tenía que tirar mi veneno sobre este punto. Víctor, el mundo no termina en Buenos Aires, papá. Hay océano Atlántico y el mundo es redondo. Y deja de copiar a los fracasos. Eso es un infantilismo mental, infantilismo. Parece que son un nenito que es la primera vez que se fue a Buenos Aires, que es la primera vez que salió de su país, se fue por primera vez a Buenos Aires, se queda con el obelisco. Joder, boludo. Perdón. Estamos hablando de política monetaria, fiscal, crediticia, inversión, el último clima de negocios. Creo que es un buen momento para, hacer cambios o establecer medidas temporales que faciliten al máximo hacer negocios en Paraguay. Todas las medidas que faciliten hacer negocios, que sea fácil hacer negocios, que sea fácil invertir. Te voy a poner algunos ejemplos. Si vos compras un terreno, una casa en este momento, y eso yo lo sé de primera mano porque te pasó. Me pasó.
el título te tarda 3 meses en este momento, porque hay una saturación del registro público. Eso no puede ser. ¿Vos Eso, sabés, Humberto? o sea, 3 meses, o sea, si vos querés hipotecar, por ejemplo, ese inmueble, te quiero contar tenés que algo. esperar 3 meses, porque Te el registro... abonando Sí. decir, Humberto, te voy a contar algo, pero que Sí. nos pasó acá en el grupo ABC. O sea, Sí. vos sabés que no tienen digitalizados los registros. ¿Vos te parece, Pico Humberto, eso? Perdóname, yo sé, pero ahora vos estás a cargo de una situación que puedes decirle, chicos, me ponen... No puede ser que se hagan a mano los registros. Estamos todos locos. Sí, hay que duplicar o triplicar a los empleados para que eso, pero no puede ser eso. En un momento en el cual la economía necesita moverse, Pero ¿sabe por qué? resulta que ¿Verdad? 3 meses tarda tu título. ¿Sabe por qué, verdad? Porque, Y ojo, no, estamos hablando de la inscripción del título. Yo ¿eh? voy a decir por qué, pero vos no te comprometo. Eso es porque el presidente excepcional, estimado mío, necesita meter bandidos ladrones. Entonces no se compra la computadora para que los bandidos ladrones puedan poner un sello. ¿Entendés? Badulajes. Así tienen 300.000 parásitos en el sector público. Otro ejemplo, Enrique. Un constructor que quiere hacer un edificio, por ejemplo, hace todos los planos y lleva al municipio, a la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, entre paréntesis, la Junta Municipal de Asunción tiene 1.300 funcionarios. 1.300 para 24 concejales que se reúnen una vez por semana. Bueno, lleva los planos para hacer su edificio. Fácilmente, si quiere hacer todo por la vía normal, puede tardar 1 año ese proceso de aprobación de planos. Eso es una barbaridad, eso no puede ser así. Yo creo que algo hay que inventar ahí para que ese proceso sea en un momento en el cual Paraguay necesita inversión. Mi señora arquitecta, y yo te aseguro que eso es cierto. Claro, si coimeás por ahí, ¿verdad? Por ahí te sale más rápido seguramente, Sí, pero ¿verdad? coimeás, pues. Está todo preparado para eso, Estás ¿verdad? en el esquema. Fíjate que en otros países, por ejemplo, funciona así. Se habilitan estudios de arquitectura especializados digamos, en la aprobación de planos. ¿Qué es lo que hace el municipio? Aprueba la reglamentación, la regulación. Luego se habilitan estos estudios, el municipio habilita, 10 estudios de arquitectura que se van a dedicar a hacer ese control. Entonces el constructor no lleva sus planos al municipio, sino que lo lleva a uno de estos estudios habilitados. Ese estudio compara los planos presentados con la regulación y asumiendo una responsabilidad similar a la que asumen los escribanos, ¿verdad? Son depositarios de la fe pública. Ese estudio de arquitectura otorga, el permiso, y luego el control del municipio es ex post por muestreo. Funciona perfectamente. Vos tenés tu permiso de construcción en 15 días. Tenemos que irnos. Sí. Humberto, Señor. ¿qué sorpresa hay mañana en el plan? Creo que hay varios detalles que son importantes, que por ejemplo este tema del PTU, lo que buscamos es que justamente vamos a mantener un esquema de transferencia a los trabajadores, pero también vamos a reformar el sistema de cuenta propia del IPS para que ellos puedan tener jubilación y salud, pero a un costo accesible para ellos. Porque hoy voy a tener una ley de MIPYME, Enrique, que les permite cotizar, pero le exige cotizar 23% sobre el salario mínimo. Es imposible para un cuenta propista o MIPYME, ¿verdad? Entonces también otro régimen de cuenta propia que establece tasas similares al régimen general del IPS, y ese realmente no es accesible para este segmento. Entonces ese es un elemento importante, ¿verdad? Generar digamos, la posibilidad de cotizar individualmente. Claro, generar la posibilidad de tener jubilación y salud para este segmento de trabajadores. Eventualmente se mete o no seguro de desempleo. También está dentro, digamos que se está analizando, el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta también para eso. Pero mañana ya no va a estar. En el plan, digamos que a corto plazo, sí, la idea es poder también discutir eso, ¿verdad? Pero en un principio avanzar con este PTU y la formalización. Correcto. PTU continúa. Continúa. ¿Ñangareco? Ñangareco no. La CEN volvería a su esquema tradicional de los kits. Sí va a haber un refuerzo para la CEN también dentro del plan. Correcto. Y cuestión crédito. ¿Se va a hacer alguna modificación con respecto al sistema de lectura de riesgo y compañía? Sí. ¿O nos quedamos en el 90%? Se va a enviar una nueva carta orgánica de la AFD al Congreso, se va a ajustar el FOGAPI y vamos a fondear el BNF. ¿Fondear el BNF? Sí. Pero contratarme más analistas. Totalmente. ¿Porque cuánto tenemos Ya, ahora? equipo económico le liberamos nosotros al BNF justamente, recordemos que estamos con restricciones de la ley de emergencia, no se puede contratar, excepto salud, y ahora al BNF también le liberamos para que pueda contratar más gente, ¿verdad? Tiene un programa ya de hecho de cooperación del BID que le dotó de 10 analistas de crédito y la idea es poder avanzar más.
Es muy poco. Es poco todavía. No, y la idea es justamente avanzar más con este plan. Amílcar, ¿qué esperas vos para mañana? Así rápido. Sí, foco en inversión pública que genere mucho empleo, crédito, creo que tiene, digamos, hay mucho potencial ahí en la política crediticia, crédito barato, le decía Humberto, yo también voy a construir mi casa si sale este programa, el 8%. El tema de APP, o sea, que el sector, abrir todos los sectores para que el sector privado pueda invertir lo más posible. Y clima de negocio, ¿verdad? Tenemos que patear todas esas regulaciones que hoy impiden, dificultan, llevan mucho tiempo invertir en Paraguay. Invertir en Paraguay tiene que ser fácil, tiene que ser rápido, y eso es lo que va, creo que ese paquete es lo que va a hacer que Paraguay se recupere. Y ahora, estimado amigo, tiene que ser además urgente. Sí. Chao, nos vemos el domingo que viene a las 21. Gracias, Humberto. Gracias a Amílcar por estar muy amable. Y nos vemos el domingo que viene.